Buenos días, iglesia. En esta oportunidad traemos un nuevo tema. Se llama la oración. Muy bueno el tema, muy importante. Y nos vamos al texto de Lucas 18:1. Dice la palabra de Dios. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Padre celestial, Dios eterno, te damos gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, por tu amor, por tu perdón y por esa comunión que tenemos contigo, Señor, a través de la oración. Te rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, que nos ayudes a orar cada vez más, Señor, para tener más comunión contigo, Padre. Queremos, Señor, estar más enlazados contigo, más íntimos contigo, Señor. Por eso queremos que tú, así como los discípulos te pidieron, o hubo la necesidad de orar, queremos que también tú nos ayudes a través de tu Espíritu Santo a orar y a no desmayar. Y que todo lo que necesitemos, Señor, te lo pidamos en oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Amén y amén. Lucas 18:1 dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. Es una necesidad del cristiano. El cristiano que no ora no se puede decir que es cristiano, porque es necesario que el cristiano sea una persona de oración y no desmayar, o sea, no dejarse vencer. La oración debe ser constante, continua. Todos los días debemos orar. Entonces, la oración es el medio más eficaz para hablar con Dios, para que Él nos conceda las peticiones que le hacemos. Lastimosamente, la mayoría de los cristianos no le dan mucha importancia a la oración. Esto parece algo tan trillado, pero es el mejor medio para llegar a la santidad. Orando, de noche y de día. La oración debe ser algo que hagamos con amor y no para salir del paso. La oración debe ser una necesidad constante. Hay muchos que oran a las carreras, corriendo, y eso no es así. La oración tiene que ser algo que lo debemos realizar con la paciencia que Cristo nos dio. Entonces, hay una pregunta que dice: ¿por qué muchos esperan la tribulación para intensificar la oración? Y nos damos cuenta que la oración es un mandato y se convierte en pecado. Si no lo haces, es un pecado. Si no oras, estás cometiendo pecado. Primer libro de Samuel 12:23. Aquí nos dice la palabra de Dios que no orar es pecado. Primer libro de Samuel 12:23. Dice la palabra de Dios: así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. Entonces Samuel, si no oraba por el pueblo, pecaba. Así como nosotros, si no oramos, pecamos. Entonces la palabra oración en griego es prosehumai, que significa suplicar, adorar, pedir, orar. Y en español es el conjunto de enunciados con que el creyente se dirige a Dios. A través de la oración es que nos dirigimos a Dios. Ahora, si no oras, no tienes comunión con Dios. Entonces, aquí les traigo 4 personajes bíblicos que oraron. Grandes que oraron. El primero de ellos es Salomón. En el primer libro de Reyes 8, 28 al 30. Veamos la oración de Salomón. Dice: primer libro de Reyes 8, 28 al 30. Con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová Dios mío, oyendo el clamor y la oración de tu siervo
que tu siervo hace hoy delante de ti. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, y que oiga la oración que tu siervo haga en este lugar. Oye pues la oración de tu siervo, y que tu pueblo Israel, cuando ore en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada. En los cielos escucha y perdona. Aquí vemos que Salomón oró por el templo, cuando levantó el templo, pero ahora tú eres el templo. Entonces, ¿qué debes hacer? Debes orar para no caer en pecado y hacer la voluntad de Dios. Tú eres el templo. Antes había que ir al templo para que Dios escuchara la oración. Ahora no. Ahora tú la puedes hacer en cualquier lugar, pero en santidad, que sea una oración fervorosa en el Espíritu Santo. Bueno, el segundo grande que oró fue Nehemías. Dice, oración de Nehemías sobre Jerusalén. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes Quisleu, que es diciembre, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, si yo y la casa de mi padre hemos pecado. Nos damos cuenta que Nehemías oró a Dios por el remanente que había quedado en Jerusalén. Nosotros también debemos orar por el remanente de Israel y por la iglesia. Él oró, se entristeció, pero oró y Dios le ayudó en su necesidad. Romanos 10:1 dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, para los que están en Israel, que sean salvos. Eso es lo que debemos orar también. Y aquí mismo en Romanos 11:5 dice, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia, que somos nosotros. Nosotros somos los que Dios escogió por gracia. Por eso también debemos orar por el remanente de la iglesia que fue escogido por gracia. La tercera persona grande que oró fue Daniel. Vámonos al libro de Daniel 9:15 al 19. Dice, ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente, oh Señor, conforme a tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario, asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual has invocado tu nombre,
porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre la ciudad y sobre tu pueblo. Daniel oró por los pecados del pueblo. Muchas veces nos toca orar por los pecados de nuestros hermanos. Nuestros hermanos en Cristo pecan, nosotros también debemos orar, no juzgar enseguida, no injuriar, no maltratar, sino es orar para que el hermano caído pueda levantarse, pueda arrepentirse, pueda cambiar. Porque un cristiano que cae, que peca, es un soldado herido en la guerra. Y un soldado que es herido en la guerra, tú no lo vas a rematar. Tú lo tienes que ayudar. Y eso es lo que debemos hacer como cristianos, orar por nuestros hermanos que caen, nuestros hermanos que pecan. Y ayudarles, Señor, en oración. Vámonos a Efesios 6:18. Efesios 6:18. La palabra de Dios nos habla sobre la oración a los demás. Dice 6:18, dice: orando en todo tiempo, en toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea, debemos orar por todos los santos, por todos nuestros hermanos, no teniendo acepción de personas, sino con humildad, tratando de que nuestro hermano también camine en santidad. Y la cuarta persona que oró de los grandes fue nuestro Señor Jesucristo, en Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Se levantaba muy de mañana, madrugado, para orar. Eso es lo que nosotros debemos hacer. La madrugada, que no hay interrupciones, levantarnos y orar, poner esa cubota de sacrificio, así como el Señor Jesucristo lo hacía. Jesús nos dejó ese ejemplo de orar de madrugada, pero muchos cristianos no hacen el esfuerzo de levantarse a orar. Bueno, aquí les traigo unos motivos para orar, porque también hay motivos por el cual orar. El primero de ellos es por el remanente de Israel. En el segundo libro de Reyes 19:4, la palabra nos dice: quizá oirá Jehová tu Dios todas las palabras del Rabsacés, a quien el rey de los asirios, su señor, ha enviado para blasfemar al Dios viviente y para vituperar con palabras, las cuales Jehová tu Dios ha oído. Por tanto, eleva oración por el remanente que aún queda. Nunca olvidemos orar por el remanente de Israel, nunca. Debemos de siempre orar por el remanente de Israel y por la iglesia. Otro motivo para orar, por las malas noticias. Aquí en el mismo libro de Segundo de Reyes 20, 1-6, por un dictamen médico, porque muchas veces nos dan un dictamen médico que nos entristece. Entonces ahí hay que ponerse a orar. En segundo libro de Reyes 20, 1-6 dice: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo: y dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas,
he aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de manos del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo, y por amor a David mi siervo. Que vemos que Ezequiel lo primero que hizo fue orar, y no alarmarse como muchos hacen, que se tiran a morir y no oran a Dios para que haga el milagro. Nosotros tenemos un Dios grande y poderoso, que Él permite las enfermedades y también las cura. Lo primero que debemos hacer es orar a Él. Cualquier dictamen médico, cualquier enfermedad, clamarle a Él, que Él es el Todopoderoso. Para Él no hay nada imposible. El tercer motivo para orar es salir de una dificultad. Usted está en una dificultad, órele a Dios, que Dios le bendice dándole la sabiduría para tomar la mejor decisión. En Jonás 2, 1 al 10, oración de Jonás. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Señor clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. En todas las dificultades, lo primero que debemos hacer es orar, creyendo que Dios sí va a obrar en nuestra dificultad, porque si oras sin creer, pierdes el tiempo. Tenemos que creer y hacer la oración con credibilidad, con confianza en que Dios obrará en nuestra necesidad. El cuarto motivo para orar es por restauración. Segundo libro de Crónicas 33, 10 al 13. Dice la palabra de Dios: y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillo a Manasés, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Si andas en pecado, todavía tienes tiempo de ser restaurado. Ora a Dios y obedece su palabra para que veas la restauración en tu vida y tu familia. No esperes que sea tarde, porque muchos han esperado y no han tenido el tiempo. No aprovecharon el tiempo y se les fue la vida. Bueno, al Salmo 85:4 dice: restauranos, oh Dios de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. Sobre nosotros. Dios es un Dios airado, Dios poderoso. No debemos hacerlo coger ira. Otro motivo para orar: por la iglesia. En Efesios 6, 18 al 20.
lo que tenemos es motivos para orar. Y a veces no queremos orar. No podemos dejarnos engañar del diablo, que no le gusta que oremos. Debemos de obedecer a Dios. Efesios 6, 18 al 20 dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Debemos orar por los santos y por los pastores para que Dios les dé más sabiduría y prediquen con el poder del Espíritu Santo, con perseverancia, orando más constante en todo tiempo, suplicándole al Espíritu Santo que vive en nosotros y que vive en nuestros hermanos, a que les ayude a seguir adelante. Otro motivo para orar: por las autoridades. Primera carta a Timoteo 2, 1 al 3. Primera carta a Timoteo 2, 1 al 3. Dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quietos y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Oremos también por todos aquellos que tienen cargos superiores y que hacen cumplir las leyes, para que no maltraten a la iglesia de Cristo. Y los cristianos cumplir las leyes, porque un cristiano es un buen ciudadano. Tenemos que cumplir las leyes que el gobierno pone y no dar mal ejemplo. ¿Para qué? Para que no maltraten a la iglesia de Cristo. Y los cristianos debemos someternos a las normas del gobierno. En la primera carta de Pedro nos recalca eso también. Primera carta de Pedro 2, 13 al 14. Dice: por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, y a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. O sea que si tú haces las cosas bien, vas a tener alabanza de la ley. Pero si las haces mal, ahí está la ley para juzgarte, para condenarte. Entonces no debemos dejarnos engañar ni caer en la tentación. Otro motivo para orar: por las aflicciones y enfermedades. Santiago 5, 13 al 16. Santiago 5, 13 al 16. Dice la palabra de Dios: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Dice: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, en la enfermedad, en la aflicción, todo cristiano debe orar. Eso es lo primero que debe hacer uno: orar. Apenas me llegue la aflicción, la tribulación, el problema, orar, para que Dios nos dé sabiduría para hacer las cosas. No se desespere como el mundo. El mundo sale corriendo enseguida desesperado y haciendo las cosas carnalmente. Tenemos que confiar en el Dios Todopoderoso, que es nuestro Padre, y creyéndole a su palabra. Él traería sanidad. Hay dos punticos que nos dicen que es la oración. La oración es un deber.
Es un deber. En Romanos 12:12 nos dice, los deberes cristianos, es un deber orar. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. La oración debe ser constante. Constante. El cristiano obediente ora constante. La oración es un mandato. Segundo, es un mandato. En 1 Tesalonicenses 5:17. Allí nos dice, ese versículo es muy famoso, bastante trillado y muy fácil de aprendérselo, que es orar sin cesar. 1 Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar. Es una orden que nos dejó Dios. ¿Por qué no la obedecemos? Si es una orden. Orar sin cesar, o sea, no debes, para cada vez que lo necesites, cada vez que puedas, ora. Ora, que el poder del cristiano está en la oración. Una pregunta, ¿qué hace la oración? Nos completa la fe. Aquí mismo en 1 Tesalonicenses 3:10 vemos que la oración nos completa la fe. Orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Entonces, tú eres de poca fe, ora. Entre más ores, más te va a aumentar la fe. Y traigo dos enemigos de la oración. Dos enemigos de la oración. El primero de ellos es el sueño. Mateo 26:36-43. Personas no se quieren levantar a orar, pero si quieren que las promesas de bendiciones lleguen. Tenemos que también poner esa cuota de sacrificio. Mateo 26:36-43 dice: Jesús ora en Getsemaní. Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Vemos que el sueño es un gran enemigo de la oración. Entonces mi invitación o mi consejo es que nunca ore cuando tenga sueño, porque se va a quedar dormido en plena oración. Nunca ore cuando tenga sueño. Ore cuando no tenga sueño, para que la oración sea eficaz, para que la oración sea en el Espíritu Santo. Otro enemigo de la oración: el afán. El afán es también un gran enemigo de la oración. Filipenses 4:6: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Siempre que vaya a orar, quite el afán. Una oración afanada es imposible que sea escuchada por Dios. Ore con paciencia, ore con tranquilidad, sin interrupciones, para que vea que esa oración se la realiza con poder, con el poder del Espíritu Santo. Y deje ese afán a un lado. Los cristianos no debemos seguir afanados. Que el afán lo lleve el mundo, que ande afanado el mundo, pero el cristiano no debe estar afanado, porque el Espíritu Santo es paciencia. Conclusión: la oración nos quita la aflicción.
En Job 42, 10 al 11, damos cuenta cómo la oración nos quita la aflicción. A veces debemos orar por nuestros amigos y por nuestros enemigos también. En Job 42, 10 al 11 dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Entonces, ¿qué pasa? Que el no perdonar en oración se nos vuelve una cárcel. Esa persona que no me perdona, que guarda rencor, no ora por aquellos que le causaron mal o por aquellos que son sus amigos, va a andar encarcelado. Entonces mi invitación es a que oremos cada vez más, no importando si es amigo o enemigo, hay que orar por ellos, porque la palabra de Dios nos dice: orad por todos, por todos. No hay acepción de personas para con la oración. Entonces, de antemano le doy gracias por su atención prestada, y que esto haya servido para edificar muchos hogares, muchos hermanos alrededor del mundo. Bueno, vamos a orar. Padre celestial, Dios eterno, gracias te damos, Señor, por esta palabra que nos has regalado en esta mañana. Te pedimos en el nombre de Jesús que todos aquellos que la escuchen, Padre, sean edificados, sean enamorados de tu palabra, tu evangelio, y que pongan atención que la oración hay que intensificarla mucho más, Señor. Que el pueblo cristiano no quiere orar y anda perdiendo el tiempo en muchas cosas, en muchas vanidades, y no le damos la importancia a la oración. Por eso quiero y pido en el nombre de Jesús que tu iglesia, Señor, sea edificada en oración, sea fortalecida en la oración, para no dejarnos engañar. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pido, Padre, que sea tu voluntad la que hagamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Amén y amén.